Buenas tardes a todos. Vamos a acomodarse, por favor, las personas que están en la parte posterior. Hoy, en el marco de la Cátedra Abierta Bogotá, modelo de ciudad, se propone fortalecer competencias ciudadanas en nuestros estudiantes y acercarnos a problemáticas y soluciones para la ciudad. Nos acompaña el candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, que nos contará sobre su propuesta y tendrá un conversatorio con Carlos Vicente de Luz y, por supuesto, atenderá las inquietudes de los estudiantes. Este es el tercer encuentro con candidatos a la alcaldía que tenemos en el campus Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia, en un ejercicio en el que la institución le ha abierto la puerta a las ideas y a las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá para que la comunidad conozca justamente sus planes, se informen y tengan bases más sólidas para tomar una decisión en la próxima jornada electoral. Vamos a iniciar contándole al candidato Miguel Uribe Turbay que la Universidad Cooperativa de Colombia está presente en 18 ciudades a lo largo y ancho del país. Cuenta con cerca de 46.000 estudiantes y en sus 60 años de historia tiene aproximadamente 160.000 egresados. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de la transmisión en el campus norte, en el bloque 8, y a las universidades que integran la mesa de instituciones de educación superior de Neusacá, quienes también nos están siguiendo a través de la transmisión vía streaming. Los dejo entonces con Carlos Vicente y con el candidato Miguel Uribe Turbay. Alejandro, muchas gracias y buenas noches. Un saludo muy especial al candidato Miguel Uribe Turbay, que nos acompaña en esta tercera sesión de reflexión y diálogo con los candidatos. Un saludo también para la doctora Eva Prada, para los señores decanos, profesores y sobre todo para los protagonistas de estas sesiones, que son los estudiantes. Como lo hemos dicho en las dos sesiones anteriores, vamos a dialogar sobre el programa del candidato, sobre algunos aspectos del programa del candidato, porque el tiempo no nos permite dialogar sobre todos los asuntos planteados en esa propuesta. Y como lo hemos dicho también en esas sesiones, este ejercicio es muy importante porque los programas de los gobernadores, de los alcaldes, no son saludos a la bandera. De acuerdo con la Constitución Política y con la ley de mecanismos de participación, el candidato está comprometido por su programa y queda obligado con sus votantes a sacarlo adelante. Por eso, cuando inscribe su candidatura, inscribe también su programa. Al punto, esto no lo vaya a tomar doctor Miguel como una advertencia o una presión, el candidato puede ser revocado si no cumple con su programa. Bien, yo quisiera destacar, como lo he hecho en las oportunidades anteriores, con los programas de otros candidatos, aspectos interesantes y relevantes del programa de quien hoy nos acompaña, de Miguel Uribe Turbay. Hay muchas formas de plantear un programa de gobierno. Ni la Constitución ni la ley definen una metodología para formular un programa de gobierno. Y entonces hay una libertad. Hay candidatos que hacen programas cortos, condensados, unas apuestas muy definidas, pero muy generales, otros que son más detallados y precisos en sus programas. El programa de Miguel Uribe es especialmente detallado y exhaustivo. Está lleno de propuestas concretas, de planes, de programas y proyectos para enfrentar los problemas y aprovechar las ventajas de la ciudad, de manera que revela un conocimiento importante de la ciudad por parte de él y de su equipo. Es detallado en todos los temas, incluyendo muchos que no vamos a examinar aquí, como el tema ambiental, el tema de la seguridad, el tema del desarrollo económico y empresarial. Y también lo es en materias que son muy sensibles, creo, para muchos de los que estamos aquí, como el tema de la integración social, los derechos sociales de la población, los servicios sociales, la reducción de la pobreza extrema, etc. Y también hay que decir que con
contiene muchos compromisos y propuestas concretos en esa línea de tener planteamientos muy específicos sobre el tema de la reconciliación, la paz, las víctimas del conflicto y la población venezolana que ha llegado a la ciudad. Bien, después de esa mirada muy rápida sobre el programa, yo le daría la palabra al candidato para que por favor se presente a sí mismo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué se propone? ¿Por qué asumió el reto de llegar a la alcaldía? Y en líneas sumamente gruesas que quisiera hacer en Bogotá. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a todos ustedes. Doctora Eva, muchas gracias por invitarnos. Carlos Vicente, además gran amigo, es concejal, fuimos colegas en el consejo, trabajamos juntos durante 4 años. Y me alegra mucho que hoy me esté acompañando y me haya invitado a compartir algunas de las propuestas, pero lo que más me emociona es que Carlos Vicente califique nuestro programa de gobierno como exhaustivamente detallado, lleno de propuestas en todos los campos. Y es verdad, hicimos un esfuerzo gigantesco para poder tratar todos los temas. Y particularmente lo hicimos porque, como dijo Carlos Vicente, el programa de gobierno no es un saludo a la bandera, es el primer compromiso que hacemos como gobernantes y es la oportunidad de que los bogotanos también tengan la oportunidad de contrastar propuestas. Ahora, yo soy el candidato más joven a la alcaldía, pero soy el de más experiencia. Soy el que lleva 10 años trabajando en Bogotá, fui concejal, fui presidente del consejo y fui secretario de gobierno durante 3 años. Después de este proceso no tengo un escándalo de corrupción o negligencia y particularmente me he dedicado a estudiar y conozco la ciudad, pero también la administración pública, que es un tema fundamental, porque los bogotanos no podemos volver a perder tiempo por la incapacidad o la improvisación de los gobernantes, pero particularmente yo que hice parte de esta administración soy consciente de que hay cosas que se pueden hacer mejor, de que hay cosas que faltaron, incluso soy crítico de algunas, pero soy consciente que si nosotros no terminamos lo que se comienza y construimos sobre lo construido, Bogotá es quien pierde. Quienes perdemos somos los bogotanos, no los políticos. Aquí yo creo que incluso de muchos de ustedes deben ser de Medellín o Barranquilla, creo yo. Y todos sabemos que Medellín y Barranquilla, o sus familias incluso, son ciudades que están volando, que les está yendo bien, y les está yendo bien precisamente porque hay responsabilidad en la construcción sobre lo construido y particularmente, lo repito, terminar lo que se comenzó. Hoy en Bogotá hay 2.500 obras, pero además de obras, y obras que además son obras desde infraestructura vial hasta obras sociales muy importantes. Por ejemplo, ¿alguien vive en Bosa por aquí o no? ¿Tú, Bosa? A ver, ¿alguien vive por Porvenir, por ejemplo? ¿Bosa Porvenir allá tú? Allá, la que está allá entusiasmada con esa mano. ¿Tú vives en Porvenir? Bueno, por ejemplo, entonces en Bosa Porvenir, 2 colegios nuevos, Soledad Costa de San Pedro y el colegio Jorge Isaacs, ¿cierto? ¿Los has visto o no? ¿No los has visto? No conozco más Porvenir, no puede ser, no. Pero bueno, Bosa Porvenir tiene sus colegios. ¿Alguien vive en el Ensueño o no? ¿Alguien vive en el Ensueño o no? Por allá el Ensueño, bueno, además del colegio nuevo el Ensueño está el colegio Salmona, por ejemplo. Pero además, en Usme, ¿quién vive en Usme? En Usme, llevamos esperando el hospital de Usme ¿cuánto tiempo? Toda la vida, ¿sí o no? Bueno, ya está diseñado, ya está financiado y ya se va a contratar antes de que se acabe el año. A lo que quiero llegar es que esas obras generan bienestar y desarrollo social y hay que terminarlas. Si no las terminamos pasa lo mismo que la obra máxima aquí que llevamos esperando 70 años, que es el metro. Y finalmente, pues es evidente que si nosotros no somos capaces de llegar a terminarlo, pues no va a haber metro. Y todos queremos hacer metro y más metro y otras líneas de metro, pero si no hacemos la primera no se va a hacer. Yo he dicho que yo soy el garante de que esos proyectos se hagan y se terminen. Proyectos como el metro, pero otro proyecto muy ambicioso, la Petar Canoas, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para descontaminar el río Bogotá. Hoy se está ampliando la Petar Salitre, se está terminando el intercedor Tupuelo Canoas, se está haciendo la planta elevadora de Canoas y la Petar Canoas se tiene que hacer el próximo año. ¿Para qué? Para descontaminar el río, que es un tema que estoy seguro que aquí para todos nosotros es una prioridad. A mí muchas veces me preguntan cuál quiere usted que sea uno de sus legados y sin duda quisiera que uno fuera la limpieza y la descontaminación del río. Ahora, como muchas de esas cosas están pasando, hay otras que por supuesto hubieran podido ser diferentes o incluso mejor.
Ahora, ustedes veo que en la mano tienen un volante donde hay algunas de las propuestas. El volante también invita a que conozcan el proyecto, el programa completo. Ahí está migueluribeturbay.co, donde los invito por favor para que lleguen, busquen, miren las alternativas que tenemos y las propuestas a las que se refiere Carlos Vicente. Ahora, esta propuesta que hemos hecho es una propuesta viable. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede realizar, porque de nada sirven muchas propuestas si son mentiras. De nada sirven muchas propuestas si no se pueden terminar. Y lo que estamos proponiéndole a la ciudad son unas propuestas sensatas, serias y posibles. Ahora, estamos en todos los temas, desde seguridad, que es un tema fundamental, Carlos Vicente lo decía, es probablemente uno de los temas que más nos duele a nosotros, pero también en movilidad, en desarrollo social, y un tema fundamental para mí, oportunidades. ¿Y oportunidades para quién? Por ejemplo, para los jóvenes. Yo estoy convencido que aquí todos nosotros sabemos la capacidad que tienen los jóvenes y que tenemos los jóvenes. Ser joven no es sinónimo de inexperiencia, de inmadurez o de incapacidad. Desafortunadamente son muchas las puertas que nos cierran a los jóvenes en la cara por ser jóvenes, precisamente. Eso se tiene que acabar. Por eso nosotros estamos proponiendo que el 20% de los contratistas del distrito sea para primer empleo, para empezar a formar una nueva clase de servidores públicos que se queden en el servicio público o incluso que vayan al privado, pero que hayan tenido la oportunidad de pasar por el sector público. Vamos a generar empleo en serio para los jóvenes en Bogotá. Vamos a llevar la Universidad Distrital, por ejemplo, y el SENA a los colegios en jornada nocturna en diferentes localidades. Claro que todos queremos que la Universidad Distrital crezca en sedes. Yo incluso estoy proponiéndole a la Universidad una en Suba. Estoy proponiendo la Facultad de Ciencias de la Salud, por ejemplo, en Poza Porvenir, al lado del nuevo hospital que se va a hacer también en Porvenir. Pero sin duda, la manera más eficiente y más rápida de llevar la universidad es a los colegios en jornada nocturna, incluyendo además programas del SENA. Vamos a hacer, por ejemplo, la Universidad del Deporte. Son muchos los parques que se han intervenido en esta administración, muchos. Desde el Gilma Jiménez en Kennedy, Montanar del Río, desde Villa del Río en Bosa, por ejemplo, Recreo allá cerca por venir, y muchos otros. La Victoria, por ejemplo, o San Cristóbal, en la localidad de San Cristóbal, bueno, podría dar muchos ejemplos. Pero al final necesitamos apoyar a los deportistas, y para eso vamos a apoyar los clubes, las escuelas, los semilleros, a través de la Universidad del Deporte. Que un joven pueda soñar, o un niño, una niña pueda soñar para sacar adelante su familia y su proyecto de vida a través del deporte. Y hay un tema que para mí es fundamental, lo decía Carlos Vicente, y es la reducción, ponernos metas concretas en reducción de pobreza, particularmente la pobreza extrema. Es injusto y es absurdo que Bogotá hoy tenga pobreza extrema. Tenemos 2.5% de pobreza extrema y hoy tenemos un PIB per cápita de $9.200. Tendríamos las mismas condiciones que muchas ciudades en el mundo para sacar adelante a toda nuestra sociedad si tuviéramos la claridad de poder seguir haciendo las inversiones sociales, también por supuesto las transferencias y subsidios focalizados que se necesitan y por supuesto generando empleo y promoviendo emprendimiento. Tenemos un proyecto, Carlos Vicente, que llegó la hora de hacerlo realidad. Mientras Carlos Vicente y yo fuimos concejales, desafortunadamente se creció mucho el déficit del transporte público. Recuerda que hicimos muchísimos debates sobre cómo cada vez había que darle más recursos para que funcionara el transporte público. Y eso lo que impidió pues, es prestar un buen servicio, pero además dar ayuda económica a ciertos sectores de la población. Cuando en el 2015 recibimos la alcaldía, el déficit de Transmilenio al año era $1 billón. $1 billón. Es decir, había que meterle $1 billón de los impuestos de los bogotanos solo para que funcionara, no para mejorarle una coma al Transmilenio. Hoy es de 600.000 millones, todavía es mucho, pero se logró reducir. ¿Pero a qué voy? Y una de las propuestas más ambiciosas y que más me emocionan es que los jóvenes tengan una tarifa diferencial en Transmilenio. Nosotros hemos propuesto que con un 30% de descuento los jóvenes tengan un tiquete mensual de 2 trayectos diarios para no solamente garantizar que vayan a estudiar, para promover el uso responsable del transporte público, pero adicionalmente es un pacto colectivo que tenemos que hacer. Entre menos colados haya, más tarifa diferencial hay para los estudiantes. Esos son algunos de los ejemplos iniciales que quisiera dar, pues ya para que Carlos Vicente nos vaya guiando. Pero termino diciéndoles
que esta es una oportunidad para reivindicar el papel de los jóvenes, pero además de dejar atrás las discusiones innecesarias y poder sacar adelante proyectos concretos. Eso es básicamente lo que estamos representando nosotros, dejar atrás discusiones innecesarias y pasar a proyectos que mejoren la calidad de vida de nosotros. Gracias. Ya se me adelantó Miguel a la respuesta de algunas de las preguntas. Y yo quisiera contarle, Miguel, que para este conversatorio aplicamos una metodología de grupos focales y vimos que las preocupaciones principales de los estudiantes eran el acceso amplio y gratuito a educación de calidad, el tema de la movilidad digna y de la seguridad. Y por límites del tiempo nos vamos a centrar en los dos primeros. Usted ya hizo unos avances, unas salidas adelante en relación con ellos, vamos a irlos concretando, pero antes quiero ocuparme de un punto previo, porque tiene que ver con lo que veremos más adelante. Según el programa, su gobierno va a lograr que el Producto Interno Bruto de Bogotá, que es la medida de todo lo que se produce en la ciudad, crezca a una tasa del 6% anual, lo cual en caso de ingreso significa, en caso muy grueso, ¿no? Significa doblar la tasa actual. Y también dice el programa que reducirá el desempleo del 11% de la población económicamente activa, o sea, la gente que está buscando trabajo o que quiere trabajar o ya trabaja, ese nivel actual al 7%, una reducción de 4 puntos del desempleo, que eso es muy significativo. Y bien, teniendo en cuenta que el crecimiento de la economía colombiana en general y de Bogotá en particular depende de variables muy amplias, no solamente tiene que ver con, aunque no se creyera, con la economía mundial, global, con la situación económica general del país, con las políticas macroeconómicas del gobierno nacional. ¿Qué piensa hacer desde la alcaldía para alcanzar esas metas tan ambiciosas? Bueno, Carlos Vicente, ese es probablemente uno de los temas más importantes del programa, porque si logramos que Bogotá crezca al 6%, eso lo que implica es nada más ni nada menos que más empleo y más oportunidades, más y mejores ingresos para todos, mejor calidad de vida. A mí alguno de los candidatos me dijo un día, oiga, eso no depende del alcalde. No, claro que depende también de condiciones incluso mundiales del gobierno nacional, pero claro que debe haber un liderazgo. Si el alcalde no se la juega para sacar adelante el desarrollo económico de la ciudad, si uno no se la juega por generar empleo, si uno no se la juega por promover emprendimiento, entonces ¿quién? Y nosotros nos pusimos una meta ambiciosa pero posible. Lo primero es que vamos a tener el plan de infraestructura más ambicioso que ha tenido Bogotá y Colombia. Son 40 billones de pesos que básicamente representan las obras que están en ejecución, que quedan contratadas y que vamos a contratar. Algunos ejemplos de esas obras, ya dije algunos: la Petaca Novas, el metro, la 13, por ejemplo, la ampliación de la calle 13, la ampliación de la Caracas desde Molinos hasta Yomasa, ya empezó entre Molinos y el portal de Usme, terminar la Quintal Alsacia, por ejemplo, o Guayacanes entre Kennedy y Bosa, la avenida del ferrocarril, la ampliación de la 63, por ejemplo, a Funza o las Américas hasta Mosquera, la ampliación, la construcción de la LO, los 3 hospitales, el de Bosa, Usme y Santa Clara, entre otros. Obra pública es el primer componente. El segundo componente es la construcción de vivienda, Carlos Vicente. Desafortunadamente en Bogotá se desaceleró la construcción de vivienda en los últimos años. Eso tiene dos efectos: se reduce la competitividad, pero el efecto más grave es que expulsa a las personas de menos ingresos a vivir afuera de Bogotá. Porque finalmente, si no hay construcción de vivienda, sube el precio de la vivienda y termina entonces las personas con menos acceso precisamente a comprar su vivienda propia. ¿Qué vamos a hacer? Habilitar el suelo necesario, pero especialmente vamos a promover a través de unos nuevos, de los subsidios de Mi Casa Ya Distrital. A diferencia de esta administración, ese no fue el enfoque de esta administración, vamos a promover el subsidio de Mi Casa Ya para que con el subsidio nacional generemos cierre financiero. Entonces generamos suelo, pero al mismo tiempo damos el subsidio para hacer el cierre financiero. El tercer componente es apoyar la industria y el comercio, la especialización de servicios.
Vamos a trabajar en turismo, en promover el turismo. Y un tema fundamental, la cuarta revolución industrial. Muchos hablan de eso, pero ¿de qué se trata? Si nosotros no nos preparamos, no vamos a llegar nunca a la cuarta revolución. Aquí me supongo que ustedes son de varias disciplinas o áreas de conocimiento. Pues lo que queda claro es que cada uno, en lo que le guste hacer, lo haga. Pero es fundamental que tengamos acceso a la programación, al desarrollo del software, al análisis de datos. Uno de los proyectos más ambiciosos nuestros es la formación de 500.000 programadores para garantizar precisamente, dar las habilidades para garantizar empleos en la economía digital. Esa es, digamos, la receta o los componentes, más bien primero, con los que vamos a trabajar. Y de ahí en adelante, pues, obviamente, hacer proyectos específicos para impulsarlo. La competitividad no resulta simplemente de tener una buena ciudad, hay que tener una disposición para hacerlo. Tenemos el fondo de emprendimiento, oficinas gratuitas compartidas, entre otras cosas. Usted entraba al tema de los 500.000 programadores que se piensan formar. Y yo quiero poner eso un poquito en un contexto y hacer unas preguntas de inquietudes que me surgen de la lectura del programa. Los jóvenes de Bogotá que no están estudiando, ya sea porque desertaron de los colegios, de la educación media, porque desertaron de la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria, o porque no han podido acceder a la educación superior, y que además de eso no tienen empleo. En Bogotá pueden ser más de 300.000 jóvenes, entre 300 y 400.000 jóvenes. Entonces, un verdadero drama, es una ciudad dentro de la ciudad. Ayer decíamos que eso es una población mayor que la de Armenia. Y estos jóvenes, pues, son fácilmente cooptados, por lo menos no todos, ni mucho menos, pero sí algunos son fácilmente cooptados por estructuras criminales, etc. Allí hay un drama de una gravedad muy profunda. Su programa dice que, cito textualmente, no tendremos más jóvenes que ni estudian ni trabajan, que ven sus sueños truncados por falta de oportunidades en educación superior y empleo digno. Y al respecto plantea una de las serie de medidas por encarar esa situación. Usted ya hizo referencia a la formación de 500.000 personas en programación, lenguaje digital para suplir el déficit que hoy tienen las empresas, dice el programa. Y explica el contenido de esa formación. Por ejemplo, habrá que formarlos en diseño de páginas web, desarrollo de aplicaciones móviles, etc. Y habla de otras cosas para la juventud, además de esta formación de 500.000 jóvenes. Acceder a 7.000 nuevos jóvenes o 7.000 jóvenes accedan a otros tantos nuevos cupos. Dice que lo hará en alianza con las universidades públicas y también con las privadas. Bien, ya habla de becas, créditos, apoyo al emprendimiento, rutas de atención y protección a los jóvenes en situación de riesgo, promoción de iniciativas juveniles en diversos temas, etc. Yo me quiero concentrar en esto de el esfuerzo de mayor cobertura planteado por usted para encarar la situación de los jóvenes. 500.000 nuevos programadores o personas formadas en programación y lenguaje digital, no solamente jóvenes, pero la gran mayoría jóvenes. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué instancias distritales van a ser responsables de ese programa? ¿Cuánto estima usted que cuesta ese programa? 500.000 personas, medio millón de personas. ¿Cómo lo va a financiar? Y otra pregunta, ¿sí cree que la ciudad y el aparato productivo estén en condiciones de absorber esos 500.000 personas formadas en esas áreas? ¿O todas, o por lo menos la mayor parte de los beneficiarios de ese programa de formación? Porque la apuesta es una apuesta ambiciosa, quisiera un poco de desarrollo sobre ella. En Bogotá, en Colombia, hay un déficit de 200.000 programadores o personas que tengan las habilidades que mencionamos nosotros desde programación, diseño de software, ingeniería de sistemas, entre otros. Pero básicamente, Carlos Vicente, la programación de los 500.000 programadores incluye también entre 300 y 350.000 estudiantes de colegio. Es decir, empezamos a formar habilidades de programación desde el colegio, precisamente para que una vez salgan del colegio tengan incluso oportunidades sin ir a la universidad o tener otro tipo de formación.
pero por supuesto que lo que queremos es que con esas habilidades lleguen a programas técnicos, tecnólogos o profesionales y tengan la oportunidad de tener mejores empleos. 150.000, alrededor de 150.000 están contemplados en, digamos, población mayor o pues fuera de la educación primaria básica, es decir, educación superior o, como usted bien lo dijo, personas que se quieren reentrenar, por ejemplo, que quieren cambiar de oficio, que quieren tener una formación nueva, que quieren reinventar pues, su proyecto de vida, y lo vamos a hacer a través de convocatorias públicas y privadas. ¿A qué me refiero? No solo son entidades públicas que lo van a hacer, no, necesitamos a las entidades privadas. Son muchas las universidades o iniciativas privadas que hoy están promoviendo la formación en estas competencias. En el mundo entero hay ejemplos de cómo en muy poca duración y a muy bajo costo para el distrito, porque va a ser gratis para las personas, pueden formarse y tener más y mejores empleos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, Carlos Vicente, es desde el colegio empezar a dar estas habilidades que a propósito ayudan a fortalecer las ciencias exactas, las matemáticas, que son competencias necesarias muchas veces para llegar a la educación superior. Y ese complemento es fundamental. Finalmente, la programación se está convirtiendo como un segundo idioma. Es tan importante como ser bilingüe, que es una segunda apuesta grande en el programa, el bilingüismo. Necesitamos que los jóvenes en Bogotá sean bilingües, tengan las herramientas para hablar un segundo idioma, para tener mejores ingresos, para promover el turismo, para generar competitividad. Entonces, es así como vamos a promoverlo, y es, vuelvo a repetir, una de las grandes apuestas. Si queremos que Bogotá sea un centro de ciencia, innovación y tecnología, hay que hacerlo. Vamos a traer a las mejores centrales de formación o centros de formación del mundo en esta materia a Bogotá, porque vamos a convertirnos en una ciudad de conocimiento y realmente en un hub de ciencia, innovación y tecnología. Vamos a dar incentivos para las compañías, vamos a traerlas a través de diferentes convocatorias y de incentivos, incluso de gestión predial, para darles oportunidades de que vengan y se establezcan aquí, por una sola razón, porque en el mundo entero estamos compitiendo por talento humano. Vamos a tener el mejor talento humano en Bogotá para que lleguen compañías, generen desarrollo, promuevan emprendimiento y obviamente generen alternativas y oportunidades. Yo quisiera ponerle presente, Miguel, que hay un contraste con programas de otros candidatos en relación con lo siguiente: con el número de cupos de educación superior que usted, pues digamos, cuya apertura impulsaría usted en Bogotá. Mire, Holman Morris nos explicaba que su apuesta es de 250.000 nuevos cupos de educación superior. Claro que nos explicó, nos dijo, no se trata de abrir de entrada 250.000 cupos, sino 50.000 en un año. Esos jóvenes pasan después, digamos, o en un semestre, esos jóvenes pasan a otro semestre, entonces se abren cupos para los que llegan. Los jóvenes que han terminado su bachillerato y entrarían. Entonces, los 250.000 son progresivos, son graduales, no es un disparo pues, de entrada de 250.000 cupos. Carlos Fernando Galán nos decía ayer que su apuesta era de 60.000 nuevos cupos en educación superior, gradualmente también. Incluso precisaba que serían 40.000 en instituciones de educación técnica y tecnológica y 20.000 en universidades. Su programa plantea crear 7.000. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Yo entonces tengo una versión anterior. No. Ok. Ahora aclaramos eso. Pero al lado de eso, usted se compromete, como nos lo ha explicado, a formar 500.000 personas en programación. Entonces uno diría, no se queda, me quedo con la cifra inicial mía, no se queda muy corto en los cupos en educación superior, y en cambio no es demasiado ambicioso en la formación digital. Y pues yo quisiera que usted nos aclarara y nos explicara un poco eso. Y los cupos, me alegra de saber que son 27.000, son en universidades de todo tipo, porque usted tiene una apuesta muy fuerte por la distrital, lo cual está muy bien, la universidad pública del distrito, excelente eso, pero bueno, en Bogotá hay muchas universidades con mucho potencial pedagógico, investigativo, de extensión universitaria, etc. ¿Cómo ve usted esto? Sí, nosotros estamos proponiendo 20.000 cupos de la distrital, que son en colegios nocturnos, en colegios jornada nocturna en las localidades. Ahí son 20.000. Para ponernos en contexto, son 27.000 estudiantes en la distrital. Es decir que va a haber 250.000 o que va a haber
60.000, pues obviamente es un desafío muy grande y obviamente el costo es muchísimo mayor. Pero 20.000 en la Universidad Distrital, con acompañamiento del SENA en ciertos programas, lo vamos a hacer en los 4 años, vamos a garantizar esos cupos, vuelvo repito, en diferentes localidades para que las personas puedan acceder mucho más fácil a esa formación. Los segundos son 7.000 becas directas desde la Secretaría de Educación para universidades públicas y privadas. Entonces terminan siendo inicialmente 27.000 oportunidades. Y los 500.000 programadores. La mayoría de los programadores, como ya dije, son desde el colegio, la educación básica, pero queda alrededor de una porción de 150.000 que van a estar desde la educación superior. ¿Cuál es la gran diferencia con la educación formal? Que la programación es una formación a bajo costo y de baja duración. En ese sentido, compensamos, por supuesto, esa diferencia, pero además tenemos claro que la capacidad, pues ahí en formación formal depende de los recursos, claramente. En el otro esquema de programa, que ya dije 27.000, en el otro esquema tenemos también la posibilidad de tener acompañamiento privado. Tenemos la posibilidad de que las mismas empresas patrocinen hasta un monto la formación de sus propios programadores. Es decir, podemos combinar costos en la programación, pero lo repito, son formaciones de 6 meses, de 8 meses, de 12 meses, dependiendo de los programas, y garantizando que usted salga y básicamente tenga empleo directo. Entonces esa es la manera en la que vamos a ofrecer particularmente formación, pero lo que más me importa a mí es que el joven que lo accede tenga empleo o pueda emprender. Finalmente ese es el éxito de la formación en el caso que nosotros consideramos. Antes de plantear las últimas preguntas sobre educación, quiero hacer una observación, casi que una cuña, ¿no? Su programa habla de implementar la cátedra Bogotá para promover ciudadanos, lo dice así, activos, cultura democrática y ciudadana, respeto a la diferencia, enseñanza a la geografía y a la historia de Bogotá, cuidado del medio ambiente, entre otros temas. Yo quiero decir que se adelantó la Universidad Cooperativa. Aquí estamos en el marco de la cátedra Bogotá, que está arrancando. Bien, el tema de educación superior ha sido un asunto de la responsabilidad del resorte de las autoridades nacionales. En alguna oportunidad oía una frase que me gustó mucho. La Secretaría de Educación de Bogotá es una secretaría de primaria y bachillerato, pero Bogotá es una ciudad universitaria. No solamente educa a los bogotanos, jóvenes bogotanos que se quedan en Bogotá, que son muchísimos, sino que es un polo de atracción de jóvenes estudiantes universitarios de todo el país. Y la oferta universitaria es compleja, diversificada, pero también es desarticulada. Y la Secretaría de Educación y la Alcaldía generalmente no intervienen en el asunto, no lo promueven, sino muy por los ladillos. Entonces, yo le preguntaría si no es hora de diseñar una política distrital y un sistema distrital de educación superior. De eso se hablaba en el pasado. No hablaba de la creación de un sistema distrital de educación superior. Y le preguntaría si usted avanzaría en esa dirección, si esa política comprendería esquemas de apoyo del distrito, al conjunto del quehacer universitario, y promovería la articulación y soporte mutuo entre las universidades. ¿Cómo ve usted ese tema? Por supuesto que avanzaría. Además, Bogotá, como usted dice, es una ciudad de universidades y tenemos que articular las públicas, las privadas, tenemos que acercarlas a la ciudadanía, al sector privado y al gobierno. Ahora vamos a promover, por ejemplo, en norma urbana, vamos a promover, Carlos Vicente, que las universidades puedan crecer fácilmente. Es decir, hoy muchas universidades tienen la limitación de crecer precisamente por dificultades de norma urbana, lo vamos a facilitar. Esa es una de las políticas y propuestas que tenemos para garantizar que las universidades se establezcan y crezcan en la ciudad. Ahora, frente a la Secretaría de Educación, primero le vamos a quitar a la Secretaría de Educación la facultad de construir infraestructura. La Secretaría de Educación, vamos a crear la Agencia Distrital de Infraestructura para que la Secretaría de Educación no se dedique a construir colegios, se dedique a educar, se dedique a tener mejores políticas públicas de educación, siendo consciente que la educación es la herramienta de transformación más especial y más importante de una sociedad. Pero además me comprometo a que el presupuesto más grande, Carlos Vicente, nuestro presupuesto ordinario, es educación. El primer presupuesto por encima de todo va a ser educación, y vuelvo y repito, vamos a quitarle además... Perdón, por encima... Sí, del presupuesto ordinario. Es decir,
sin contar, pues ya solo el metro pues distorsiona cualquier cosa. El metro es un cupo de endeudamiento o evidencias futuras por 15 billones, entonces ya de entrada distorsiona, pero el presupuesto ordinario, el presupuesto más grande va a ser por encima de todos educación. Y vamos a tener la construcción de educación, la vamos a sacar para que la Secretaría de Educación se dedique a una cosa, la política educativa de primera infancia, de primaria y básica, de educación superior, y un tema fundamental, el reentrenamiento laboral. ¿Cuántas personas tienen hoy dificultades para encontrar un trabajo a los 40, 45, 50 años? ¿Cuántos oficios van cambiando o van perdiendo vigencia? Solo para que ustedes tengan un dato, el 52% de las actividades que generan el Producto Interno Bruto de Colombia podrían ser automatizadas hoy con la tecnología existente. Es decir, que nosotros nos enfrentamos a 15, 20, 30 años a una automatización del mundo de ciertas actividades y tenemos que tener un reentrenamiento laboral, y buena parte de eso es lo que estamos planteando y contemplando para la Secretaría de Educación. Con el tema del empleo, ¿qué propuestas hay para promover el empleo de los jóvenes que han terminado sus carreras, que han hecho esfuerzos durante años para formarse en institutos técnicos, tecnológicos, profesionales, y que enfrentan un panorama pues bastante desalentador en materia de empleo? Usted ya hizo referencia a algunos puntos, pero yo quisiera ver si hay una concepción integral de la promoción de la generación de empleo y cuáles son sus compromisos al respecto. Pues para comenzar, promover la ley del primer empleo, dar incentivos para que se cumpla. Segundo, dar ejemplo. Vamos a contratar el 20% de nuestros contratistas, y de los contratistas de los que están hoy trabajando en la administración deben ser jóvenes de primer empleo, técnicos, tecnólogos y profesionales. Al mismo tiempo, vamos a promover el emprendimiento, vamos a crear el primer fondo. Hoy, bueno, ya se creó el fondo, el FITIC, que es el fondo que apoya particularmente empresas con base tecnológica. Nosotros queremos apoyar el emprendimiento cultural, social y digital, y vamos a tener 40.000 millones de pesos al año, siendo conscientes de que los jóvenes no solamente quieren un empleo formal, quieren emprender. Y por eso uno de los capítulos más grandes en nuestro programa, y como ustedes ven en el plan de desarrollo, es el eje de empleo y emprendimiento. Y eso es prácticamente lo que estamos promoviendo, y esa es la concepción que tenemos. Jóvenes que puedan trabajar en lo que les gusta o emprender. Vamos a pasar al tema de movilidad, donde hay pues, varias cosas por plantear, pero le quiero contar una cosa. Miguel, hemos recogido de los asistentes preguntas que vamos a plantearle a usted. Quizás no las podamos ver todas, son muy numerosas, pero quisiéramos el compromiso, si se puede, de su campaña, en el sentido de que las que no alcancemos a examinar, que usted no alcance a responder por límites de tiempo, si es posible que usted haga un pequeño video en que conteste las principales preguntas, y nosotros las circularíamos en la universidad y en las redes. Fue una propuesta que hizo la campaña Holman Morning después de la primera sesión que tuvimos acá. Bueno, no le voy a preguntar sobre sus posiciones sobre el metro elevado y el Transmilenio por la séptima, porque son de público conocimiento. Usted ya la ha planteado en muchas oportunidades. Y quisiera concentrarme en esto de la movilidad en otros planteamientos suyos que son menos conocidos. Su programa presenta una visión de la multimodalidad en la movilidad. Habla de muchos componentes que se deben integrar para un esquema integral de movilidad en Bogotá. Habla del metro, de las troncales del Transmilenio, de los cables aéreos, incluso, parece que no lo he visto en otros programas, se compromete a construir escaleras eléctricas como las que hay en Medellín, hacia las comunas de las montañas. Sin embargo, bueno, importante ese reconocimiento. Yo me recordaba haberlo visto en el programa de Holman, el de las escaleras, pero sí insiste mucho en los cables, por ejemplo, y por supuesto en el metro. Bien, pero usted no hace referencia a otro posible componente de un esquema de movilidad multimodal, que son los tranvías. Y la alusión que hace sobre los trenes de cercanías solamente se refiere a una de las tres posibles líneas. Usted sabe que se están planteando 3 trenes de cercanías en Bogotá, básicamente, 3 líneas. Su programa hace referencia a una,
Y no, curiosamente no lo plantea en el capítulo de movilidad, sino en el capítulo de Bogotá, ciudad-región. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué lo de los trenes no está ahí? ¿Por qué lo de los tranvías tampoco? ¿Y qué nos puede contar al respecto? Bueno, y aprovecho de todas maneras porque es un tema que va a aparecer en las preguntas con absoluta seguridad. Cuéntanos un poco de lo del Transmilenio por la séptima. ¿Por qué usted está comprometido con ese tema? Bueno, entonces para comenzar, en el capítulo de integración regional es un capítulo fundamental para nosotros y contemplamos el Regiotrans de Occidente precisamente, primero porque está contemplado, porque ya se va a adjudicar, porque nos va a tocar ayudar a construirlo y porque es fundamental, pues ya la integración regional lo apoyamos y lo respaldamos. Lo segundo es que el Regiotrans del Norte también lo apoyamos, Carlos Vicente, pero depende del gobierno nacional y en este caso particularmente se están haciendo los diseños pagados por la gobernación y el gobierno nacional, pero apoyamos también el Regiotrans del Norte. Adicionalmente, estamos dejando diseñada, si bien nuestra prioridad es terminar la primera línea del metro e iniciar la segunda hacia Engativá y Suba, queremos dejar diseñada también la que va hasta el norte, o dejar diseñada, no queda contemplada pues en la norma urbana para que se haga la tercera hasta el norte y ojalá esa también llegue pues hasta Chía. O incluso lo que planteamos ahí son los centros de intercambio modal. Somos los únicos que nos la jugamos por centros de intercambio modal, es decir, que cuando llega en la autopista, en la 80, en la 13 o en la autopista sur, usted llega y tiene la oportunidad de llegar e incorporarse al sistema público de transporte de la ciudad. Ahora, metro, pues lo repito, por supuesto que sí, es la prioridad, pero el metro, por bien que nos vaya, se termina en 4 años, la primera línea se puede usar en 5, por bien que nos vaya en 3 adicionales o 4 se hace la segunda línea. Conclusión, tenemos que trabajar en mejorar Transmilenio, necesitamos mejorar Transmilenio y los 5 cables es una de las apuestas más ambiciosas. Precisamente, no hay tranvía no porque no crean que el tranvía puede ser una solución en algunas zonas, sino porque creo que la prioridad es son los cables. Y los cables para el Codito, para Rafael Uribe, para San Cristóbal, para Santa Fe y para Usme. Los cables son obligatorios. Ahora quienes hayan conocido el Transmicable de Ciudad Bolívar, no solo es el Transmicable, es el Supercade de Manitas, es el Museo de la Ciudad o el Parque Limaní en Mirador del Paraíso, son los componentes que hay en las pilonas. Finalmente genera integración y desarrollo integral, por eso es que lo hemos contemplado de esa manera. Y frente a Transmilenio en la séptima, lo que considero es que hay que renovar el corredor y para eso necesitamos básicamente entender que hoy en la séptima es más fácil caminar en hora pico que ir en carro. Llevamos 20 años discutiéndolo y no se ha hecho nada. Y yo la propuesta que hago es precisamente garantizar que se renueve el corredor, que se arborice, que tenga un 20% más de árboles, que se cambien los buses viejos contaminantes por buses de tecnologías limpias, que se abra, por ejemplo, el embudo entre las 180 y 200, en donde se cierra la vía, que se hagan los puentes y túneles necesarios para mejorar la velocidad. En su programa usted tiene unas referencias al mejoramiento de las condiciones del transporte público masivo. Y yo quisiera que examináramos un poco el tema del transporte desde la perspectiva del usuario. Creo que la abrumadora mayoría de los que estamos aquí somos usuarios del sistema de transporte público masivo. De manera que esa frase de que los ciudadanos tendrán una mejor experiencia en Transmilenio, que está plasmada en su programa, y otras propuestas sobre calidad del servicio son pues muy pertinentes. Ahora, yo diría, primero le pediría que nos desarrollaran el punto del programa que se refiere a eso, que los ciudadanos tendrán una mejor experiencia en Transmilenio. ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo se come? Perdón que lo diga de esa manera un poco brusca. Y no vi en el programa referencias al mejoramiento del componente zonal del SITP, los famosos buses azules. Hay referencias al mejoramiento de la experiencia en Transmilenio y no a los buses azules. Digamos, el confort en las estaciones o en los paraderos, mejor, a la buena información sobre rutas, etc. ¿Cuáles son sus apuestas aquí? ¿Tiene algo por decir respecto entonces a esa mejora de la calidad del componente zonal? Y podrá desarrollar qué quiere hacer con la mejora de la calidad de Transmilenio, un tema que tiene un sí y valdría la pena que conociera el auditorio. Por supuesto que todo el sistema integrado de transporte
público, todo, que básicamente es el componente troncal y el componente zonal. Por supuesto hay que mejorarlo. Lo primero, hay que cambiar los buses viejos contaminantes del SITP del azul y el provisional por buses eléctricos y buses de tecnologías limpias, lo mismo que los buses de Transmilenio. En esta administración se avanzó en la renovación, pero no es suficiente. Queremos llegar a tecnología limpia por completo. Y mi compromiso, como lo dice el programa, es 100% de los buses serán tecnologías limpias. Implica seguridad, implica cámaras, implica presencia de vigilancia privada y de policía, implica baños, por ejemplo, en las estaciones, que es una de las peleas que hemos hecho permanentemente. Y adicionalmente, un tema fundamental que es promover cultura. Nosotros en todos los temas tenemos una deficiencia de cultura ciudadana. Vamos a crear la alta consejería de cultura ciudadana y nos la vamos a abogar de fondo. Cultura ciudadana, Carlos Vicente, no son campañas publicitarias, son ciencias de comportamiento, es la oportunidad de tener una interdisciplinariedad donde podamos construir nuevos comportamientos alrededor de ciertos temas. El transporte público y, por supuesto, la mejora en la calidad en el tiempo. Nosotros tenemos que garantizar que los trayectos no puedan seguir siendo de la denotación que hoy tienen. Por eso, yo insisto, no se trata solo de metro. Es fácil decir que es solo metro, más metro y más metro, pero entonces, ¿qué pasa con el resto? Por eso tenemos que hacer los cables, por eso tenemos que mejorar las vías, hacer las obras de vías para quienes van en moto, para hacer las nuevas ciclorutas para quienes van en bicicleta, para los peatones. Y por supuesto, el SITP se mejora, Carlos Vicente, atravesando los buses viejos, haciendo las nuevas licitaciones. Y con el Metrocid, al contrario, usted bien conoce, que dejó Samuel Moreno, que en este momento pues es parte del problema que tenemos hoy en el SITP. Pero se están haciendo las renegociaciones, se hizo el otro sí, hay que implementarla y hacer las nuevas licitaciones. Hay una pregunta que creo que es de gran interés para los jóvenes, que tiene que ver con el subsidio al transporte. ¿Sí? Se habla de una tarifa plana, que no estaría solamente a los jóvenes, sino a otros tipos de población, a los usuarios, digamos, cotidianos del transporte. Yo le preguntaría, primero, si no hay un subsidio adicional para los jóvenes. Si usted está previendo que el único subsidio para los jóvenes en el transporte es esa tarifa. Bueno, y además si nos puede explicar un poco más el tema de la tarifa. Y la otra pregunta es, ¿de qué orden de magnitud sería el subsidio? Mejor, ¿qué porcentaje del pasaje correspondería a ese subsidio que se daría vía tarifa plana o vía un subsidio especial para los jóvenes? ¿Y cómo lo costearía? Son dos cosas diferentes. La tarifa diferencial para jóvenes es el 30%, en donde básicamente van a pagar un pasaje, van a pagar una tarjeta que les da 2 pasajes diarios, y pagándola al mes van a tener ese descuento del 30%. Esa es la tarifa diferencial. Eso es para los usuarios, para estudiantes. Solamente para estudiantes, la plana. No, esa es la tarifa diferencial. La tarifa plana lo que queremos hacer es que al final de nuestro gobierno, a la mitad de nuestro gobierno, podamos tener un esquema donde los ciudadanos puedan pagar un único precio o un único valor de pasaje para utilizar todo el sistema integrado de transporte público, las veces que se requieran, como en muchas ciudades. Precisamente lo que queremos es estimular el uso responsable del transporte público, queremos estimular además la cultura de pago, queremos estimular además la facilidad para las personas que puedan moverse y movilizarse en toda la ciudad. Entonces son dos cosas diferentes. Una es la tarifa diferencial para estudiantes, que es el 30% de descuento, pagando básicamente una tarjeta al mes que le garantiza 2 trayectos diarios. Y por el otro lado es la tarifa plana, que vamos a tener implementada en la segunda mitad del gobierno, en donde por un precio establecido se puede utilizar las veces que requieran cualquier componente del sistema integral de transporte, es decir, el componente troncal Transmilenio, el componente zonal SITP, los cables o incluso en su momento el metro. Don, esa última es también una tarifa que la persona costea mensualmente. Usted paga el mes y usted básicamente prepaga el mes y utiliza cuantas veces quiera el transporte público. Eso es lo que está en la tarifa plana en muchas zonas, precisamente le genera un ahorro. Es el precio exacto entre el ahorro que le genera, es la ponderación entre el ahorro al usuario, pero también el ingreso suficiente
que se pondera precisamente con las personas que no compran la tarifa plana. Ok. Bueno, yo no pensaba hacer esta pregunta, pero usted ha reivindicado, digamos, las obras que está haciendo el gobierno actual y lo ha proyectado. Le quiero preguntar, Miguel, ¿en qué aspectos usted marcaría una diferencia con la administración actual? Usted sería un gobernante pues, que ha tenido la experiencia de trabajar en este gobierno, pero es un hombre bastante más joven que el alcalde actual y que tiene una proyección política hacia adelante. ¿Usted en qué marcaría un estilo, un enfoque propio y eso en qué se expresaría? Bueno, básicamente yo les comencé diciendo que soy consciente que hay cosas por mejorar, que hay cosas que quedaron faltando, que hay cosas que no se alcanzaron a hacer, por supuesto. Yo puedo estar en desacuerdo y ser crítico de ciertas cosas, pero eso no implica que yo quiera llegar a destruir o a comenzar de cero. Por el contrario, quiero llegar a construir, a terminar lo que se comenzó, pero particularmente de forma y un tema fundamental, Carlos Vicente, es en la manera de la relación con los ciudadanos. Creo que hay que hacer un cambio en la manera de la comunicación, la conexión con los ciudadanos. Muchas de las obras no sirven o no importan si no hay sentido de pertenencia, si no hay cultura ciudadana, si no hay conciencia ciudadana, si no se transforma la relación entre ciudadanía y administración, si no se construye confianza. Y la confianza no solo se predica entre los ciudadanos y la administración, también entre ciudadanos, porque básicamente estamos viviendo una crisis de confianza entre ciudadanos. Entonces, esa construcción a través de la participación, la comunicación, la conexión, sería lo primero. Lo segundo, ciertas decisiones las tomaría de acuerdo a participación ciudadana. Ciertas decisiones, por ejemplo, como intervenciones muy puntuales, pensaría que hay que construir a través de participación ciudadana esa toma de decisiones. Hay temas, por ejemplo, en los que yo no estuve de acuerdo y creo que hay que repensar desde la implementación de tabletas pues, para los taxis, por poner un ejemplo que generó una discusión interminable, usted recuerda lo que eso generó, hasta las intervenciones, por ejemplo, duras en los humedales. Considero que en los humedales debe haber recreación pasiva, no activa. Eso lo que implica es que los humedales se protejan ahora. Vale la pena decir que durante esta gestión los de 11 de 15 humedales se elevaron a protocolo Ramsar de protección ambiental, el más estricto a nivel mundial. El humedal de la Vaca, Costado Sur, por ejemplo, en Kennedy, estaba totalmente invadido en un parqueadero ilegal y lo recuperamos desde la Secretaría de Gobierno. La primera etapa y me he comprometido que en los primeros 100 días lo recuperamos por completo. Esos son algunos de los ejemplos en los que podría haber un cambio y otros digamos, de fondo de, por ejemplo, los cables. Usted bien conoce que la prioridad de esta administración no era hacer cables. Sí, se hizo muy bien hecho y en tiempo récord el cable de Ciudad Bolívar. Pero en mi caso estoy promoviendo 5 cables y eso es básicamente parte también del resultado de comprender que pues, la ciudadanía hoy reclama diferentes alternativas y diferentes modos para movilizarse. Las preguntas que han formulado los presentes, no las alcanzamos a examinar todas, hay unas muy interesantes, vamos a mirarlas. Hay una pregunta sobre la corrupción. ¿Cómo reduciría significativamente la corrupción dedicando estos recursos recuperados a una mejor salud y educación para los sectores más vulnerables? Pues es una gran pregunta porque hablar de corrupción es muy fácil cuando no se ha administrado un peso público. Es fácil que los políticos prometan ser transparentes cuando no han tocado un peso público. En mi caso, manejé 3 billones de pesos, 3, y no tengo escándalos de corrupción o negligencia. Yo fui secretario de gobierno 3 años, mientras que en otras administraciones hubo hasta 5 secretarios en el mismo tiempo y salieron por la puerta de atrás con escándalos. Eso para decir que más que palabras son los hechos. Y Transparencia por Colombia. Esta administración abrió todas las entidades para que se hiciera el primer índice de transparencia y la entidad más transparente de acuerdo a Transparencia por Colombia fue la Secretaría de Gobierno mientras yo estaba allí. Cámara Colombiana de Infraestructura, y usted conoce eso bien, Carlos Vicente, destacó mi gestión precisamente para combatir todos los fenómenos como se robaba la plata del carrusel de la contratación con las alcaldías locales, implementamos pliego tipo, acabamos las licitaciones amañadas, creamos acuerdos marco de precio con Colombia Compra Eficiente, entre otros. Entonces, finalmente, son muchas las acciones que se pueden hacer ahora. Gobernar bien no es de leyes, Carlos Vicente, las leyes están ahí y ahí están los mañosos y corruptos. De principios y de valores, es de tener las convicciones claras.
Y por eso tuvimos, sin ser obligación, tomamos las decisiones para cambiar la contratación de las alcaldías locales, y hoy vuelvo repito, es destacada. Quedan cosas por hacer, por supuesto, y frente a los dos temas puntuales, mire, Capital Salud en el 2015 perdía 380.000 millones, hoy gana 47.000 millones que se reinvierten en salud. Ese es el resultado de la buena gerencia y de la administración, y de la buena administración. ¿Por qué no se explica Capital Salud? ¿Qué es? Capital Salud es la EPS distrital que en el 2015 estaba perdiendo 380.000 millones al año, hoy tiene ganancias operacionales de 47.000 millones por la no corrupción y por la buena gerencia que se reinvierten en el servicio. Y pasa lo mismo con educación, aunque en salud, por ejemplo, usted recuerda lo que era concejal. En la alcaldía de Samuel se robaron la torre de urgencias del Tunal y de Kennedy, hoy se están construyendo. Y esa es una respuesta precisamente a actos de transparencia, es decir, construir las obras es finalmente lo que demuestra que los recursos están llegando a los ciudadanos. El candidato ha sido amplio con el tiempo porque nos había advertido que tenían otros compromisos. Lo hemos atiborrado a preguntas, lo hemos devorado. Entonces vamos a hacer dos preguntas más y terminamos. Hay una pregunta que me parece que alude un poco personalmente y dice así. Nos han embolatado aquí, vamos a tratar de ubicarla. Bueno, entro con otra y después le leo la siguiente. Esta persona se ve que ha estudiado el programa, porque habla de algo que no hemos planteado aquí. En el programa, en el tema de ambiente, hace alusión a la siembra de 1 millón de árboles. Entonces se pregunta en qué puntos serán sembrados y cómo evitarán afectar a la población de árboles nativa. Eso es interesante. Si vamos a sembrar 1 millón de pinos o si vamos a sembrar 1 millón de árboles correspondientes a especies nativas, alcaparros, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pregunta también de qué forma, otra pregunta relaciona también el tema con la poda de árboles. Como ustedes saben, Miguel, se ha vuelto un tema muy sensible para la ciudad. Entonces, me imagino que no van a sembrar 1 millón de árboles y a cortar quién sabe cuántos. ¿Cómo maneja usted el tema de las podas frente al asunto de las nuevas siembras de árboles, que se ha vuelto, insisto, un tema muy importante y sensible para la ciudadanía? Bueno, para comenzar, como secretario de Gobierno en San Cristóbal, en el Cerezo, creamos un invernadero en aquel momento con inversión local, Carlos Vicente, y con el IDIPRON, para producir 100.000 plantas y 100.000 árboles al año, que particularmente están combatiendo el retamo espinoso de los cerros para resembrar estos árboles. Es decir, tomamos la decisión de jugárnosla por uno de los invernaderos más ambiciosos de Bogotá. Por otro lado, 1 millón de árboles, y la pregunta es muy buena porque dice ¿dónde? Son 400.000 en los cerros, son 250.000 en espacio público, son 150.000 en fuentes hídricas, rondas y humedales, son 100.000 en espacio privado y 100.000 en replante. Y además valen entre 200 y 350.000 millones de pesos dependiendo la zona y dependiendo, es decir, todos los millones de árboles valen entre 200 y 350.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque unos árboles pues dependen del tallo y dependen de la zona. Y por supuesto que son nativos, pero por supuesto que son nativos. Es más, ahora que usted habla de la poda, primero, talar árboles no es un capricho de nadie. Obviamente yo estoy en contra de que talemos árboles innecesariamente, obvio. Pero precisamente usted acaba de decir, hay pinos, hay eucaliptos que finalmente están generando un daño enorme, se caen, chupan el agua, dañan la infraestructura, se caen sobre las vías. Entonces lo que hay que hacer es una renaturalización, y lo que tenemos que hacer es garantizar que árbol que se tala es árbol que se vuelve a sembrar. Incluso para los privados y para los públicos tenemos un parámetro en donde por cada árbol talado tiene que haber más de 5 sembrados, dependiendo de la zona, dependiendo de cuál sea el proyecto. Y esa es la manera en la que vamos a garantizar y financiar el proyecto de 1 millón de árboles. Le planteo para que las conteste, si quiere, una tras de otra, una pregunta por la población venezolana. ¿Qué piensa hacer usted para manejar ese tema de la población venezolana?
Y hay una pregunta final que se me leo, dice: todos los candidatos nos mencionan propuestas sobre mejor calidad de vida, seguridad, estudio, mejoras de transporte, etc. El etcétera por una coma dice lo mismo. ¿Por qué cree usted que es el candidato que Bogotá necesita y que lo hace diferente a los demás? Bueno, realmente diciendo gracias. En primer lugar, venezolanos. En Bogotá hay 400.000 venezolanos, 400.000. En Colombia hay alrededor de 1.200.000. Estamos viviendo la migración más grande de la historia, básicamente en un plazo de 2 años. Para que ustedes tengan una idea, en Turquía, en 6 años, bueno, y para corregir, la migración más grande en 2 años en la historia reciente. Pero entre 4 y 6 años, los turcos recibieron más o menos 1.800.000 sirios, y nosotros en 2 años hemos recibido alrededor de 1.200.000 venezolanos. Realmente es un desafío gigantesco. Como secretario de gobierno, implementamos la primera ruta de atención a los migrantes venezolanos. Y hay que seguir. Yo he sido solidario y creo que hay que ser solidario, hay que combatir la xenofobia, hay que dar oportunidades de empleo, emprendimiento. Ahora, ¿cuál es el reto más grande? La atención social, particularmente en salud, pacientes de alto costo. ¿Tenemos que hacer una inversión? Sí. Tenemos que invertir en atención social, en combatir los delitos feminizados como trata de personas o explotación sexual, donde las mujeres venezolanas se están convirtiendo en las principales víctimas. Y es precisamente tener una disposición para atender socialmente y para prevenir ese tipo de conflictividades, para garantizar que vivan bien en Bogotá. Pero lo mejor es a largo y a mediano plazo el empleo, y para eso necesitamos regularizar el estatus migratorio. Buena parte de esos 400.000 no tienen permiso especial de permanencia, es decir, trabajan en desigualdad de condiciones de un colombiano, trabajan en lo mismo por menos precio, y eso termina siendo obviamente un riesgo social y obviamente de convivencia. Entonces necesitamos regularizar permiso especial de permanencia, trabajar en todos los esquemas, por ejemplo, de homologación de títulos para que puedan trabajar, y esa será la política, digamos, a mediano plazo. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional, necesitamos la cooperación internacional, y por último, facilitar el tránsito. Venezolanos que no quieren parar en Bogotá, que por no tener el permiso especial de permanencia no pueden ser. Y frente a la última pregunta, primero, no creo que todos propongamos lo mismo. Por supuesto hay coincidencias en algunos, pero segundo, lo que a mí me hace diferente, primero, es que sí soy el candidato con más experiencia. He administrado 3 billones, he estado 3 años gobernando y asumiendo decisiones. Y usted bien sabe que gobernar una ciudad pues amerita diferentes capacidades. Llegar a improvisar, a comenzar de cero, es grave para los bogotanos. No, esa es la primera, experiencia. La segunda, conocimiento. Conozco la ciudad y conozco la administración pública. No llego a improvisar ni a perder tiempo. La tercera, es que tengo desempeño transparente probado. Ya administré 3 billones y no tengo escándalos de corrupción, pero además no solo no tengo escándalos, sino he sido destacado en la manera en la que administré los recursos y manejé la Secretaría de Gobierno. Y por último, tengo una decisión clara de que hay que mejorar y cambiar las cosas que van mal, pero soy el garante de que se termine lo que se comenzó y que se construya sobre lo construido. Estoy convencido de que Bogotá, si vuelve a comenzar, si se comienza de cero, si hay borrón y cuenta nueva, si se destruye lo que hay, es imposible que progresemos y avancemos. Eso es básicamente lo que considero que me hace diferente de los demás candidatos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro invitado, muchas gracias a ustedes. Continuaremos la semana entrante en la sesión en que escucharemos los planteamientos y conversaremos con Claudia López el miércoles a las 6 de la tarde. Muy buena noche para todos. Vamos a entregar las preguntas.